Entonces, en el 5.2 les va a indicar, por ejemplo, cuál es el sistema que utilizamos para cocinar el ontograma. El sistema, ¿cómo se llama el sistema que usted tiene? Es al 2.1. El sistema que propone el TFDI, que es el sistema de 2 unidades o binario. Entonces, por ejemplo, eso lo encuentran acá. Estoy hablando de sistema de pista. Hay algunos datos como, por ejemplo, ¿qué pasa si es que mi técnico llena mal el ontograma? Yo dicto y trabajamos a 4 manos y mi asistente está el técnico con el que trabajo y llena. Si llena mal el técnico, el técnico, ¿quién es responsable de lo que dice el ontograma? El odontólogo. Entonces, esta mala costumbre que tenemos de que nos sellen o dejar nuestro sello para que lo hagan por nosotros es algo que debemos de evitar a toda costa porque va a prestarse para problemas de años más adelante. El registro de los datos son asignados. ¿Qué cosa viene a ser el ontograma? El ontograma es un documento legal, ¿no? Médico legal, parte de la historia clínica, el sistema binario, todo esto que menciono puede venir en evaluación. Entonces tienen que leerlo, no tienen que memorizarse todo de paporreta, estoy diciendo puntualmente. De todo esto nos hemos ido hasta el 5.2 y del 5.2 en adelante hay unas normas que sí deberían de revisar. Por ejemplo, que colocar en observaciones, especificaciones, cómo debe de orientarse el ontograma, cómo deben de ser las raíces que usan las coronas, etc. Muy bien, y aquí ya dije lo que es la norma técnica, y esto está resumido en el PPT. Entonces, esto no tienen que volver a revisar, solamente les pido que revisen lo que les acabo de mencionar, que son algunos detalles de índole legal y técnico. Bien, ¿qué sí deberían de saber? Entonces, clase de diagnóstico. ¿Cuál es el método de diagnóstico tradicional que todos vamos a utilizar hoy día? Por ejemplo, hoy día lo que van a hacer ustedes con sus compañeros, ¿cómo se llama inspección visual táctil, ¿verdad? Visual táctil, muy bien. Pero hay muchísimos otros métodos de diagnóstico. Por ejemplo, vamos a recordar algunos textos. Es importante que recuerden lo que es la importancia del diagnóstico diferencial. Las definiciones que hemos visto en la primera parte del curso, por más que ya vimos caries dental, etc., no podemos olvidarse que es una caries, que es una palabra mágica. ¿Cuál es la palabra mágica? Difiosis. ¿Qué es una difiosis? ¿Cuál es la diferencia entre una infección? Es importante saberlo. En diagnóstico, saber cuáles son algunos de los componentes de la estructura de ambos de estos tejidos. No les voy a preguntar nada sobre el proceso de DSP específicamente. Manchas blancas, pH crítico, son cosas que tienen que saber. ¿Cuál es el pH crítico? ¿Por qué es importante el pH crítico? Para que alguien lo diga. Es el punto a partir del cual ya no se da la remineralización, es decir, solamente desmineralización y se da la cavitación, la caries dental propiamente dicha, la caries, sí, empieza a partir de eso. La mancha blanca tiene otro nombre. ¿Cuál es el otro nombre de la mancha blanca? Caries incipiente. Por ende, es una caries técnicamente sí y no. ¿Por qué? Porque la definición que hemos visto de una caries es una caries dental tiene que tener sí o sí una cavidad, tiene que haber una cavitación. Pero en el ontograma, donde vemos la sección que dice lesiones cariosas, ¿está ahí mancha blanca o no? Sí, pues es una caries incipiente. Entonces tenemos que a veces usar un poco de criterio entre lo que dice la norma, lo que dice los libros, ¿no? ¿Qué cosa es una caries dental? Lo que dice el ordenamiento jurídico del Perú, lo que es una caries dental. Para lo que es el ontograma peruano, técnicamente la mancha blanca es como si fuera una caries. Pero para definición a grandes rasgos a nivel de todo lo que es la literatura actual hoy en día, tiene que haber una cavitación para que se consiga una caries. Bien, los textos histológicos, eso ya lo conocen hasta el movimiento, primero cuando la Biblia, no creo que se haya olvidado todavía. Importante recordar en la estructura, más que recordar lo que era histología y cómo se formaban los tejidos, tienen que recordar cómo es que se definían los tejidos y cómo se comportan. ¿La pulpa qué tipo de células tenía? Mesenquimales. Son células multipotenciales, ¿verdad? Multipotenciales, bacán. Y se pueden diferenciar en fibroblastos, odonoblastos, en cementoblastos, diferentes tipos de células. Bien, bacán. Después de eso nos importa
caries dentro del esmalte, ¿hay una respuesta pulpar? En el esmalte. Normalmente no hay respuesta pulpar porque la pulpa no está enterada de que hay una caries activa. ¿Dónde se entera? A partir de llegar a la dentina. Entonces, en este límite, y una vez que se supera este límite, llegamos a la dentina, ya tenemos los conductos periculares, ¿no? Estos conductos están llenos de ¿qué? Líquido. Muy bien, líquido intertubular y ¿hay células ahí? Hay células nerviosas, no la célula en sí. Su soma, el centro de la célula está en la pulpa, pero da sus prolongaciones, sus dendritas que entran hasta la dentina y ahí se da lo que es la comunicación. Y hay una teoría del dolor. ¿Cuál es la teoría que ustedes aprendieron en histología sobre por qué se provoca el dolor pulpar? La teoría hidrodinámica. Bien, teoría hidrodinámica. Genial. Muy bien, mecanismos de reacción pulpar, eso tiene que tenerlo clarísimo. ¿Cuál es el mecanismo, la secuencia lógica? Si les pregunto, ante una caries dental que ya llegó a la dentina, mencionen por favor los mecanismos de reacción pulpar. Primero, segundo, tercero, ¿verdad? Lo primero que pasa es que la caries dental entra en contacto con los túbulos urinarios, hay una esclerosis de esos túbulos, algunos son muy interactos, y va a haber una activación de la pulpa, y la pulpa va a reclutar los otoblastos migran hacia la dentina y empiezan a secretar dentina terciaria. ¿Dentina terciaria o de reparación? Cualquiera de los dos. Muy bien. Eso sí deberíamos reconocer. Lesiones en dentina no cavitarias. Es importante. Bien. El avance de la caries también está en las zonas de destrucción. Y esto sí o sí les voy a preguntar. ¿Cuál es la diferencia? Menciona, por favor, cuál es la diferencia en tus propias palabras entre dentina infectada y afectada. Eso sí lo saben, ¿verdad, jóvenes? ¿Lo vieron por el otro hilo? ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre dentina infectada y afectada? ¿En cuál estará activa la caries? ¿La infectada o la afectada? Infectada. Infectada. La principal diferencia es esa. Pero esta de aquí sí me la revisan en detalle, por favor, porque esa es una de las diferencias. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, la dentina afectada, yo no tengo que quitarla, la puedo dejar. ¿Por qué? Porque la idea de la odontología conservadora es mantener todo el diente natural posible. Entonces, esta dentina se ha visto afectada tal vez de alguna forma, ha cambiado de color, ha cambiado su textura. Pero cuando yo la cureteo, sabemos que es curetear, ¿verdad? O sea, la cureta, uso esta cucharita con filo. Si yo la cureteo, esta no necesariamente va a salir. Si hago mucha fuerza, la puedo sacar. Pero la idea es que si yo cureteo y esta no sale, la puedo dejar por más que parezca friccionada. Por eso ya no utilizamos lo que usábamos antes, que eran reveladores de caries. Cuando yo era alumno con ustedes, usamos un líquido que pigmentaba la zona donde estaba la caries activa. El problema con este líquido es que te pigmentaba tanto la dentina infectada como la afectada. Entonces teníamos mucho desgaste del tejido sano que se podría recuperar. Muy bien. A ver, hablando de diagnóstico, cuando ustedes hacen un odontograma, ¿cuál es el diagnóstico que hacen al terminar el odontograma? El diagnóstico presuntivo. Y para llegar al definitivo, ¿qué necesitan? Excelente. ¿Cuál es el de por excelencia? ¿Qué tipo de radiografía? Periodontal o mayúscula. Muy bien. Evaluación clínica visual táctil, ¿con qué se realiza? ¿Con qué instrumento? Específicamente, ¿cuál usa el contacto con el diente para buscar la caries? Zona periodontal. Yo usaba explorador. A mí me enseñaron que desde el día de hoy lo uso porque me gusta y me siento cómodo usando. Ya hoy en día se enseña zona periodontal para lo que es diagnóstico visual táctil. ¿Por qué no el explorador? Por tres motivos que ya les he explicado. El explorador, ¿qué cosas puede causar? Cavitación, puedo perforar. Si la dentina está infectada, esa dentina está débil. Puede ser bastante dentina que queda gruesa,
pero la puedo perforar con mucha facilidad, como mantequilla prácticamente. Entonces, me voy a hacer la pulpa y ya estoy en el primer motivo. Segundo motivo, porque tenemos un observador, diseminación de focos infecciosos. Esto puede estar llevando y sembrando caries, bacterias en otros lugares, fosas y fisuras profundas, por ejemplo, que no tenían caries activas, negativo. Y finalmente, porque probablemente no sería actividad de usar el explorador. Al tener una punta activa, me puede dar falso positivo. Es decir, cuando yo mismo lo he hecho y varios de mis compañeros lo han hecho cuando éramos alumnos, de pensar que hay los caries y las caries. Solamente porque hay una leve retención. Es decir, toda retención no debe ser en caries, podría ser la misma anatomía del diente. Si el diente tiene fisuras profundas, es posible que tu explorador se quede atorado en una fosa o fisura. ¿Y qué vas a hacer? Le vas a hacer una menoplastia de 40 centímetros cuando no tenía caries. Entonces, por esos motivos es que se opta por la zona periodontal. Muy bien, secuencia. Ahora sí, porque hoy día lo van a hacer ustedes mismos. ¿Cuál es la secuencia para hacer diagnóstico? Lo primero que hago para mi paciente es, antes de que el paciente entre, alistarlo. Tengo todo ya listo. Recién cuando tengo todo listo, mis guantes, todo listo en la mesa, recién hago que el paciente pase y tome asiento. De recién, cuando el paciente esté sentado, le coloco un campo, siempre para proteger al paciente. Y recién en este momento, cuando ya tengo todo listo y el paciente ya tiene su campo, ¿qué hago? Recién me coloco los guantes y empiezo a trabajar. Ahora sí, empiezo a abrir la boca, con mi mascarilla por el que colocado, y empiezo mi exploración. ¿Qué voy a hacer para poder diagnosticar en mejores condiciones? Obviamente no como lo vamos a hacer aquí, pero lo óptimo, como debe ser en el consultorio. Buena iluminación, entonces bien enfocada la luz en la boca del paciente. El paciente tiene que estar a una altura. ¿Dónde debe ser el paciente en relación a mi cuerpo? Si yo estoy sentado aquí, ¿a qué altura debe estar la boca de mi paciente? Si yo estoy sentado aquí, recuerden que la idea aquí es economía, protegerse ustedes mismos, ¿verdad? De las lesiones. Entonces, si el paciente está a esta altura, yo puedo ver muy bien, pero no puedo trabajar cómodo. ¿Verdad? Tener que estar con los brazos levantados. ¿A qué altura piensa que podría ser el paciente para que yo trabaje cómodo sin doblar la espalda y bajar la misonigrenia? La altura del codo. La boca de su paciente debe estar a la altura de su codo. Bien, para que puedan trabajar cómodos y usando visión indirecta. Van a tener la tentación ustedes de levantar al paciente hasta su cara para poder ver directamente su boca, pero por varios motivos no es lo mejor, por ergonomía, por problemas de cuello, de espalda, sin mencionar que también fatiga visual es bastante fuerte. La luz, la idea es hacerlo que vaya a la boca del paciente. Cuando trabajan así, parte de la luz les trae en sus ojos también, entonces incomoda bastante y van a empezar con migrañas o dolores de cabeza. Entonces, posición del paciente, ubico al paciente a la altura correcta y recién empiezo a hacer mi examen. ¿Cuántos espejos puedo tener en mi equipo de examen? Dos espejos. ¿Por qué? Ya lo vieron la semana pasada. Uno ayuda a extender los tejidos, otro para ver correctamente. Y voy a apuntar. Para poder ver bien, recuerdan que varios de ustedes, a la mayoría que revisé, le dije, oye, ¿en qué cosa dice esta pieza? Decían, no, nada, doctor, pero aquí hay mancha blanca, aquí hay mancha blanca, aquí hay mancha blanca, aquí hay mancha blanca. Y ustedes no la habían visto. Pero después cuando les dije, miren, no, sí se ve, doctor. ¿Por qué había cambiado entre ustedes a cuando yo lo reviso? Estaba seco. Estaba con la boca abierta 15 minutos. Cuando se ponen ustedes, por el pacientito ya estaba con la boca completamente seca. Entonces, la pieza seca se ve mucho mejor, la mancha blanca, el diagnóstico es más efectivo. Entonces, secar la pieza. Si tengo aire, con la jeringa. Si no tengo aire, podría ser con una gasita, con un algodón, antes de empezar a hacer el doctorado. Y pedirle al paciente de la medida que pueda que no pase la lengua por la superficie, porque por las puras le seco los dientes y va a estar así cada 2 segundos. Entonces tiene que dar unas indicaciones. Muy bien, una vez que la pieza está seca, yo quiero tener la mejor luz posible. La luz parasitaria a veces me puede afectar. La luz natural me ayuda bastante, pero también me refiero con luz parasitaria. Para lo que es diagnóstico, particularmente cuando ustedes vean sus plaquitas, usamos el negatoscopio coral, porque toda la luz adicional nos afecta en lo que es el diagnóstico. Entonces, la limpieza de la superficie dentaria. El diente primero tiene que estar limpio. Si la persona acaba de comer, ¿podría hacer un buen motorema? No. Lo ideal es que el paciente venga sin haber comido y si es que come, tener cepillos en el consultorio para poder dar algo pequeño seco. Todos agradecen el cepillo
vez ya sentado, hacen el secado de la pieza, una buena iluminación, que puede ser cualquier tipo de lámpara, de luz ámbar o luz blanca, realmente no va a afectar mucho en el diagnóstico. ¿En qué cosa me va a afectar el tipo de luz que uso? Más a la hora de la luz ámbar. La luz ámbar, yo prefiero luz ámbar porque la luz blanca tiene todos los colores. ¿Recuerdan en biofísica cómo funcionaba esto del prisma? La luz blanca que entra al prisma se diferencia en todos los colores del arcoíris, ¿no? Rojo hasta violeta. Entonces, ¿qué pasa? La luz que ustedes usan para fotocurar con sus lámparas, ¿de qué color es? Azul. Tiene una longitud de onda azul, porque eso activa una molécula que está dentro de las resinas. ¿Cómo se llama esta? Canforoquina. ¿Se acuerdan qué material es? Cuando tú enfermas me ayuda. Entonces la canforoquinona reacciona a la luz azul. ¿Qué pasa con la luz blanca? La luz blanca contiene todas las longitudes de onda, incluyendo la longitud de la luz azul. Por ende, si ustedes se demoran en trabajar, como probablemente va a pasar porque están aprendiendo su resina, mientras le van dando forma a su resina, regresan y esa resina ya está fotocurada, ya está polimerizada, ya está dura. Entonces la luz, esta luz ámbar, que a veces no nos gusta mucho porque se ve un poquito más opaca, es mejor por ese aspecto. En el diagnóstico no les debería afectar mucho. Ahora, si van a hacer transiluminación, que es usar el espejo para pasar luz entre los dientes, la luz blanca es un poquito más efectiva. Muy bien. Uso de la sonda periodontal. ¿Qué es sonda periodontal? Hay un montón de modelos. Hay la sonda OMS o WHO 11.5. Cuando escuchen sonda OMS, están hablando de esto. ¿Okay? La sonda OMS, sí, por excelencia. Cuando ustedes vayan a comprar una sonda periodontal, va a pedir una sonda y hay de todas las marcas, de todos los precios. Normalmente, porque conforme mayor calidad tiene el producto un poquito más caro. Yo usaba la Slim Freddy, pero ahora se han vuelto absurdamente caras, de lo que costaba $20, ahora están en 40, $60 cada una. Entonces, por acá ya no conviene mucho. Pero hay muchas marcas buenas, coreanas, japonesas, etcétera, que tienen muy buena calidad. Y estas las van a usar por años. Yo ahora tengo mis ondas que ustedes pregraban, siempre y cuando se descaigan y no las maltraten, deben durar por vida. Entonces, si compran una muy buena, les dura 20 años, pero si compran una pakistaní o nacional que no tienen, digamos, ni marca, muchas veces estas no aguantan más de 1 o 2 añitos y van a empezar a ver óxido acumulado. Muy bien, ¿qué más? Uso de ligas separadoras para observaciones interproximales. ¿Alguna vez han visto una cuña? ¿Han usado alguna vez una cuña? Cuando se rompían las piedras, tradicionalmente, no se hacía un huequito pequeño en la piedra y de ahí se coloca un taco de madera o algo y empieza a meterle martillazos y hay un momento en el que revienta la piedra. Hay unos pequeños aparatos que son de madera o de plástico que son cuñas y tienen una forma triangular, muy parecida a qué espacio entre los dientes. El espacio interproximal, no de la papila. ¿Cómo se llama el espacio cuando estamos en un cráneo? La tronera. La tronera. Entonces tiene la forma de la tronera. Esto nos ayuda ¿a qué? A separar lo mínimo. ¿Cuál es la movilidad que tiene un diente naturalmente? Hasta 1 milímetro. Entonces aprovechamos ese 1 milímetro que tiene de movilidad fisiológica para colocar una cuña entre los dientes cuando estamos en interproximal. Pongo transiluminación y sospecho que hay una caries, pero no puedo ver nada directamente, coloco una cuña y esto separa ligeramente. No va a darme mucho espacio, pero me dará 1 milímetro para poder ver y poder pasar luz más, digamos, efectivamente y poder diagnosticar una caries interproximal. Pero estos jóvenes con mucho cuidado, es decir, no tienen que hacerlo en cada pieza porque al final, ¿qué cosas están dañando? Si colocan cuñas, están dañando las movilidades. Entonces, es solamente cuando tienen sospecha de una caries interproximal. Antes de hacer el odontograma, lo ideal es que todo paciente pase por una profilaxis. La profilaxis dental sabemos que es una limpieza profesional donde simplemente se usa una pastita similar a la pasta dental, pero ¿qué tiene la pasta profiláctica en mayor cantidad que la pasta dental? No, el flúor es parecido. El flúor no es muy diferente en la cantidad, pero tiene algo que le da mejor capacidad de pulido. Es decir, esta pastita, como ven, tiene una escobilla y la escobilla va con cada su pieza debajo, con el contrario. Y esto lo utilizamos como si fuera un cepillo dental eléctrico, ¿no? Pero de consultorio, de uso neumático con la compresora. Y esto nos ayuda a dar una limpieza, un pulido a toda la superficie de los dientes. Si alguna vez
les han hecho se siente agradable, porque salen del consultorio y pasan la lengua y tus dientes se sienten como si fueran vidrio, ¿no? Muy lisos, una sensación agradable para el paciente. Y esto nos ayuda obviamente para tener un mejor diagnóstico, porque si el paciente tenía alguna pigmentación, alguna mancha de los alimentos, del café o del que ingiere, después de la profilaxis, no nos vamos a confundir con posibles lesiones nerviosas, etc. ¿Cómo se llama esta escobilla? ¿Saben? ¿Es una escobilla profiláctica o de Robinson? También se le conoce. El secado. A ver, con las piezas dentarias, si tienen una caries, hay que tener mucho cuidado de cómo hacemos secado dental. ¿Por qué no colocaría aire directamente en la caries? Claro, el paciente va a saltar al techo, muy posiblemente. Entonces, una caries dental en esmalte hay mucha sensibilidad, no me preocupo, pero si la caries está yendo hacia dentina, debería de usar aire indirecto. Es decir, la jeringa la disparo no a la caries o al diente, lo disparo usando algún aparato como un espejo. Entonces coloco mi espejo y disparo al espejo y el espejo va a rebotar. Entonces no va a ser tan intenso el trauma para el paciente y vas a evitar causar sensibilidad o dolor innecesario. ¿Cuánto tiempo debo de secar la pieza? Máximo 5 segundos. Tampoco es bueno deshidratar el diente porque también pierde cierta capacidad y cierta estructura, especialmente cuando van a hacer curaciones. Para el diagnóstico, si lo secan un poquito de más o de menos no va a pasar nada. Pero el problema es que si se acostumbran a secar demasiado el diente para trabajar, cuando hagan una curación, secan mucho la dentina, afecta la capacidad de adhesión y lo que es el proceso de adhesión. Entonces, no les conviene que una dentina esté muy deshidratada. Buena iluminación, observación, desarrollo del ojo clínico. Ustedes en este curso están empezando, el próximo ciclo en odontología en la sociedad van a hacer algunas campañas, entre ustedes también van a hacer organización educativa y diagnóstico, entonces van a poder seguir puliendo el ojo clínico. Mientras más odontogramas hagan, más fácil les va a salir. Es como cualquier otra cosa, cuando ustedes montan, no sé, llevaban matemáticas o un curso, la primera vez que hacen el ejercicio y el profesor lo explica, se demoran media hora, de ahí hacen una tarea, se demoran 10 minutos. Para el examen final ya lo hicieron 50 veces, les sale natural y es rapidísimo. Lo mismo les va a pasar con el odontograma, pero ese ojo clínico lo tienen que ir puliendo desde ya. Y algunas cosas nos va a ayudar a tener un mejor diagnóstico, como por ejemplo las condiciones de trabajo y también que su instrumento esté en buenas condiciones. Si su espejo está todo moteado, rayado, dañado, obviamente les va a afectar en el diagnóstico. Entonces tengan eso en consideración. Muy bien, muy bien. La zona periodontal, esta debería ser utilizada por encima del explorador y hay un montón de estudios que avalan esto. Estas ligas separadoras se pueden conseguir aquí en Perú, pero no son tan comercializadas, es más fácil conseguir las uñas. Pero estas se usan mucho para que para el tratamiento, por ejemplo, de ortodoncia. Cuando el paciente va a tener problema de colocar estas barras entre las molares, se dejan estas ligas separadoras entre los dientes para que vaya ganando espacio y cuando le van a colocar el pecado alrededor no sea tan traumático y tan lesivo. Pero lo que no me gusta de estas es que no dan tan buena visibilidad. Entonces, a veces para el diagnóstico de caries yo prefiero usar las cuñas. ¿Cuál es el problema de las cuñas? Daño a la comida. ¿Muy bien? Esto tiene que ser. Lesión activa, lesión inactiva. ¿Cuáles son las características de cada una de estas? Pero sí lo vieron con el doctor Gino, ¿verdad? Sí, seguro que esta es la de autograma y se encuentra. ¿Y esta misión con el doctor Gino? Sí. En virtual. Por razón que no se acuerda. Muy bien. Pero revíselo, por favor. A ver. ¿A qué se podría deber que una caries avance más rápido o más lento? ¿Qué factores podrían afectar la velocidad de progresión de la caries? Uno, anatomía, ¿sí? Respuesta, ¿cómo está la salud del paciente? Porque la respuesta puede ser muy diferente de un paciente a otro. Si tiene sus defensas bajas, no tiene inmunoglobulina en su saliva, etc. Su pulpa está saludable, que va a tener una reacción la pulpa o no. Si la persona de salud es mayor, a veces no responde igual. Pero hay algo, si recuerdan la actividad X, que eran los factores básicos, ¿qué
cosa podría causar que una bacteria avance más rápido que otra? La Pero puede ser la microbiota, pero ¿qué tipo de microbiota es más dañina? Anaerobio, por ejemplo. Entonces también, dependiendo de qué tipo de bacterias se conjugan microorganismos, también puede afectar la producción de la caries central. Mira, acá tenemos inactiva y activa. ¿Ven la imagen o no? No se ve. Revisen bien las imágenes porque eso les puede llamar mucho la atención. En la inactiva vemos lo que ustedes tal vez si lo vieran que enseñan en calles y de frente con el taladro. En esta que es inactiva es bastante grande la cavidad y se ve negro, completamente negro, oscuro. Pero no está avanzando, es decir, no hay actividad bacteriana. No hay actividad bacterial, por ende no está produciendo ácidos, no está avanzando la caries. Esa caries tiene ahí tal vez 6 meses, un año, y no avanza, está tal cual. Entonces, esta, por ejemplo, siendo una inactiva, por más que sea grande, no está avanzando, no me preocupa tanto como la activa. Porque en el caso de la activa, esta puede ser muy pequeña, pero ya les he explicado, el problema con las caries es porque pedimos una placa para toda caries, por más chiquita que sea. Yo puedo ver una lesión pequeña en esmalte. ¿Y cómo está la dentina? Completamente destruida por dentro. Entonces, eso es un poquito del manejo que tiene que tener. Ya lo van a ver en mucho más detalle cuando llegue el restaurador. Muy bien, beneficios. ¿Y cómo me doy cuenta cuando es una caries inactiva? Normalmente es por el tacto, por eso es método de diagnóstico visual táctil. Tú tocas la dentina cuando la caries está activa y la dentina sale muy fácil. O sea, sale como si fuese helado, algo así. No, o sea, no es que sea suave, pero con un poco de fuerza va saliendo. Pero si yo puleteo, y por más feo que se vea el diente, negro, oscuro, marrón, pero puleteo y no sale con facilidad, tengo que hacer fuerza. Y va a salir un poquito, o sea, hago fuerza y sale poco. Lo dejo. Desinfecto la cavidad y uso un material de restauración que me va a ayudar a garantizar que si quedó un poquito de bacteria, no va a causar la caries recidivas. Por ejemplo, ¿qué material usaría en ese caso? Ionómero resina. Ionómero de vidrio, sí o sí, porque ese me va a ayudar a garantizar, como es limpiado, desinfectado, tal vez quedó un poquito de algún microorganismo vivo. El ionómero de vidrio me va a asegurar de que ese microorganismo no se puede modificar, porque es bacterio estático. No bactericida, no mata la bacteria, pero si quedaron 50 bacterias ya atrapadas bajo el ionómero, esas 50 bacterias van a seguir vivas hasta que se les acabe el sustrato. Y apuntó 50 celular y se acabó el problema, pero no va a haber una residuo. ¿Qué cosas liberaba el ionómero? Que era bacteria estática. El flúor, no solamente para la culpa, de la terciaria, pero también para las bacterias. Esto por favor revísenlo, motivos por los cuales utilizamos, es importante. Muy bien. El índice visual, esto sí lo deben pegar una vez con el doctor. El INTAS sí lo deben pegar. En el artículo que les había dado también me parece que está el INTAS. Eso tienen que revisarlo sí o sí. En la tarea que se había dejado también lo aplicaron. Pero esto va a ser evaluado sí o sí. Muy bien. Este no lo voy a tomar, lo deberían de conocer sí, pero el INTAS sí o sí. El INTAS sí o sí debe estar en eso. El resumen está detallado en el caso de que no lo han visto, está imagen por imagen, ejemplo por ejemplo. Muy bien, ya esto lo revisan ustedes en su discusión. Este sí lo vieron conmigo, ¿verdad? ¿Decían no careces? Ya. Ahí está con ok. ¿Recuerdan esos términos? Ablación, afracción, ¿verdad? Perfecto. Entonces, en el caso de estos, tienen que saber cuál es cada uno, la definición, al menos si les pongo una imagen, saber cuál qué cosa es. Si les digo cuál es la diferencia entre ese y ese, pueden explicarlo de forma muy resumida, no voy a entrar mucho detalle. Muy bien. A ver, recordemos. ¿Qué era la ablación? Normalmente es un desgaste normalmente químico-mecánico. La ablación normalmente es mecánica, ¿verdad? Mecánica. Normalmente, ¿dónde lo vemos? A nivel del cuello dental, ¿verdad? Y aquí sí sabemos algo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, piensen en cuando nos cepillamos, que nos cepillamos con mucha fuerza,
¿Dónde se da ese tipo de desgaste? Normalmente por el límite ameno-dentina de la UCA, la Unión Semeno-Dentina, ahí donde se termina el esmalte y empieza el cemento, ahí es delgadito el esmalte, en esa parte donde se va perdiendo. Y aquí tenemos algunos ejemplos. A ver. Se puede dar esto de la relación por cepillado excesivo, por algunos hábitos nocivos como masticar hielo, etc. Bien. Aquí tenemos, miren este desgaste. ¿Ven cómo está aquí el cuello del diente? Bien. En el caso de erosión, habíamos hablado de que la erosión se veía diferente. Era química, normalmente era generalizada cuando se trataba de dieta. Por ejemplo, si tenemos una persona que vive con un chupete en la boca todo el día, eso puede generar erosión generalizada. Pero hay problemas de trastornos alimenticios que también pueden causar erosión, como por ejemplo la bulimia. En el caso de la persona también sufre problemas gastrointestinales, como por ejemplo un reflujo gástrico marcado, regrese el ácido gástrico a la boca, también va a causar facilidad de desgaste. Pero en el caso de que la persona es bulímica o tiene problemas de reflujo, ¿dónde se va a ver el desgaste de erosión? En la cara palatina lingual. Cara lingual, cara palatina. Normalmente la cara vestibular no se va a ver muy afectada. Muy bien. La dirección, la etiología, las razones, si pueden saber cuáles son los factores intrínsecos y extrínsecos. Siempre tenemos esto, ¿verdad? Bien mencionado. Erosión. Otra característica es cómo es el esmalte en los dientes erosionados. En los otros casos, como ablación, normalmente el esmalte está desgastado y en facetas homogéneas. Hasta liso, en ablación el diente se siente liso. Pero en el caso de erosión, el diente normalmente va a tener cierta rugosidad. Como se da una destrucción no uniforme, el diente tiene como si fuese grietas a lo largo de toda la estructura. Atracción, esa es la que conocemos como la que genera qué tipo de lesión. Atracción son los que producen estas lesiones de cervicales no cariosas. Si recuerdan, habíamos mencionado que cuando el diente pierde sus piecitas, por ejemplo, ¿qué patología estaba relacionada con la fracción? Hay una patología con la fracción. Bruxismo. Yo aprieto los dientes demasiado, empiezo a reventar el esmalte de mis dientes. ¿Dónde va a reventar? ¿Dónde es más grueso o dónde es más delgado? ¿Y dónde es más delgado el esmalte? A nivel del cuello. Entonces, ahí donde está delgadito el esmalte empieza a fracturarse por las fuerzas excesivas. Y poco a poco se va calentando más y más hasta donde puede quedar expuesto hasta el cemento. Podemos llegar hasta exponer parte de lo que es el conducto radicular. Y esto es normalmente causado por fuerzas excesivas, que pueden ser por varios motivos. Bruxismo es uno. ¿Cuáles son los motivos o razones por las que se puede generar afracción? Es decir, un contacto excesivo entre los dientes. Bruxismo y afracción. ¿Qué más? Contactos prematuros. Muy bien. Si dejo una angulación muy alta, porque no hago lo que debo hacer, no reviso mi oclusión, no hago que muerda 40 veces el papelito, porque a veces aburro, tengo otro paciente esperando, hago que muerda 2 veces, como dio 2, ya, ahí queda. El paciente te dice, ¿está bien? Sí, está bien. Y se va, y regresa a la semana con un dolor horrible. Y la pieza otra vez se va para el 12, porque la hiperemia pulpar, cuando se inflama, no siempre es reversible, puede ser irreversible y ya se fue para él. Por culpa tuya. Así que ojo con eso. ¿Qué más? ¿Algún otro motivo? Algunos hábitos nocivos, como por ejemplo las personas que mastican, muerden cosas como duras, como por ejemplo imperdibles, algo que nos oficinan mucho estos clips que se utilizan, las personas están mordiendo cosas duras, esos hábitos también pueden tener ese tipo de desgastes. Muy bien. Eso es que revisen por las estructuras, características que tienen, la idea. Y finalmente la atrición. Recuerden que habíamos hablado de que hay 2 tipos de bruxismo, ¿verdad? Hay el bruxismo céntrico, donde yo muerdo, aprieto. ¿Y cuál es el bruxismo cuando hacía esto? Si uno es céntrico, el otro es excéntrico. Y en el bruxismo excéntrico, por ejemplo, tenemos un desgaste de todas las superficies oclusales y visuales del diente. Normalmente son pacientes bruxómanos, pero que tienen este bruxismo donde van a rechinar. Porque por lógica, porque si yo deslizo mis dientes, ¿cómo termina la superficie de los dientes? Aplanadas.
Todas como que siguen una misma línea. Yo miro los dientes y siguen como una continuidad en la cara oclusal. En el caso de la admisión también se puede ver mucho con factores de edad, es decir, los pacientes adultos mayores tienden a presentar admisión. También se presenta más cuando hemos perdido algunas piezas dentales, por ejemplo las posteriores. Eso también es más común. De factores relacionados, edad, más frecuente en pacientes adultos. El sexo, más frecuente en pacientes varones. En condiciones oclusales, dependiendo de si es que me faltan piezas dentales, por ejemplo, serían condiciones oclusales. El turismo parcial en el sector posterior es muy determinante para eso. Y hiperfunción, entendemos que si el sistema está diseñado para masticar, si yo mastico de más, hay una hiperfunción, una parafunción que no es normal, puede acentuar este cuadro. Característica de la admisión, normalmente son detrás a nivel de qué parte del diente, incisal. Todo el borde incisal, la cara oclusal, las piezas posteriores. Bien. Siguiente. Y nos falta un tema. Cuando tenemos una teoría más jóvenes, efectos conocemos del esmalte. Ya vieron en el ontograma que había un espacio para poder colocar efectos de desarrollo del esmalte, ¿verdad? ¿Qué tipo de efectos de desarrollo conocen? Hipoplasia del esmalte, hipomineralización, que vendría a ser amenogénesis imperfecta, ¿verdad? Ya. Vamos a ver cómo son estos. A ver, ¿qué cosa es un defecto del esmalte? A ver, ¿pueden leer el iPad, por favor? ¿No se le ves o no se ve? Eso no te preocupes. Alteraciones que ocurren durante la amelogénesis. Sabemos que la amelogénesis es la formación de qué? Del esmalte dental. ¿Recuerdan mi histología? Hoy vamos a recordar, no vamos a ver todo lo que era la formación, pero recuerdan la lámina dental, que se empezaban a separar las células y a migrar, y empiezan a diferenciarse en estos precursores de ameloblastos, de los odontoblastos, inducen a que se formen los ameloblastos y empieza a formarse el esmalte. Es toda una secuencia que han visto en la hora de todo un ciclo prácticamente. Entonces es un proceso largo. Cuando se da una alteración a nivel de este proceso es que se puede dar o una hipoplasia o una hipomineralización. Normalmente es una u otra. Entonces cuando hablamos de efectos de desarrollo es algo que se da desde la amelogénesis y normalmente va a tener diferentes características dependiendo en qué momento se dio esta alteración, es decir, en la semana de desarrollo del dental. Entonces tenemos como concepto que creo que todos. A ver, ¿se ve el zoom? A ver, les entendemos que con todos los efectos de desarrollo del esmalte van a estar relacionados a qué etapa en la formación de la campana, brote, yema, etc. se va a dar la alteración. Y normalmente el grado de defecto se va a deber al tipo de anomalía que se presenta, la intensidad de la anomalía y la duración de esta. ¿Bien? Y para recordar solamente lo que era la formación del diente de la lámina dental, cómo se iba formando el brote, la yema, la campana, ¿no? Y van migrando las células formando lo que es el esmalte dental. Cuando se da una alteración a diferentes momentos de esta formación, se puede dar una alteración u otra. Esto no solamente para que lo recuerden, no vamos a formarles esto. Las etapas creo que ya es bastante claro con la doctora Vilma el tema. No vamos a ahondar más ahí. Lo que sí tenemos que recordar es lo siguiente: si hay un crecimiento por la posición, si recuerdan cómo se formaba el esmalte, normalmente se iba dando por la posición. Primero se formaba la estructura y después se mineralizada. Entonces, si se da una alteración durante el proceso donde se forma el esmalte o una alteración a nivel de la mineralización del mismo, vamos a hacer diferentes tipos de defectos de desarrollo. Entonces, en el caso de que si recordamos, había la fase secretoria y la maduración del esmalte. Durante la fase secretora estaríamos viendo principalmente defectos relacionados a hipoplasia del esmalte.
Es decir, donde la fase secretora se está secretando la matriz orgánica e inorgánica. Principalmente, ¿qué tipo de matriz tiene el esmalte? Inorgánica. Entonces, por ejemplo, estoy secretando matriz inorgánica y no secreto la cantidad correcta. Secreto o muy poca o secreto más orgánica que inorgánica. Hipoplasia del esmalte. Secreto suficiente matriz, pero esta no se mineraliza adecuadamente, tengo una hipomineralización del esmalte. Entonces, la hipoplasia normalmente se va a dar en la fase presecretora y secretora, cuando se altera en este momento la formación del diente, y cuando se altera la fase de la maduración del esmalte, es cuando tengo una amenorresis perfecta, que sería una hipomineralización del esmalte. Bien, aquí creo que lo tienen más o menos claro, lo mismo que estamos viendo. Entonces, para que vaya quedando claro, diferencias: hipoplasia, alteración en qué momento, durante la fase secretora, secretora, hipomineralización, fase de mineralización. Clarísimo, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos un esquema gráfico de cómo se podría dar este tipo de alteración durante la formación del diente. ¿Por qué no está formada en cada raíz, jóvenes, en este diente que está erupcionando? Porque todavía no se ha formado, la raíz se sigue formando. Por eso tenemos esos trágicos casos de estos niños que tienen a veces 5 o 6 añitos, que la primera molar de la es amplia y ni siquiera se le puede hacer endodoncia. ¿Por qué no le puedo hacer endodoncia al niño? Todavía no ha formado su raíz. Entonces no hay forma de hacer un tratamiento de conductos. A lo más puedo sacar el nervio, hacer una pulpectomía, tratar de dejar un poquito la pulpa ahí para que terminen de formarse las raíces. Se llama exoformación. Pero eso ya luego también podría pasar. Ahora, ¿qué es importante aquí? Acá tenemos dos ejemplos de los dos defectos de cómo se podría ver en el diente. Aquí tenemos hipomineralización y aquí tenemos hipoplasia. ¿Cuál era para la fase secretora? Hipoplasia. Entonces, por ejemplo, aquí simplemente no se formó. En la fase secretora no se formó suficiente tejido. Hay una falta de tejido. Entonces ya veníamos con un defecto prácticamente de fábrica, con la hipoplasia. En el caso de la hipomineralización, el diente se formó, pero la calidad del esmalte se ha ido afectada. Entonces, puede que no veamos un defecto, puede que solamente veamos una diferencia en el color, pero este, al no ser un esmalte de buena calidad, una vez que erupciona la pieza, empieza a haber una degradación. ¿Por qué? Por la misma saliva, la misma masticación, etc. Ese esmalte se va perdiendo, se va quebrando, hasta que queda un defecto. Y lo más común cuando se dan estos defectos es que haya una caries, justo en la zona donde se está dando ese defecto. Bien. Aquí tenemos una tabla comparativa entre lo que es hipoplasia y hipomineralización. Y tenemos una palabra que van a escuchar un montón, especialmente cuando lleguen tesis, seguramente en año docenio, ya han escuchado sobre lo que es análisis cualitativo y cuantitativo, ¿verdad? Cualitativo normalmente son aspectos de nomenclatura, con algunos factores cualitativos, en una encuesta, dicen el servicio fue bueno, regular o malo. Cualitativo. Y cuantitativo cuando hablamos de números, ¿no? ¿Cuántos hay? Contamos los resultados. Entonces, en el caso de cuantitativo, entendemos que la hipoplasia del esmalte se debió a que no había suficiente cantidad, no había suficiente número, no había suficiente matriz que fue formada. En el caso de la hipomineralización, se formó la matriz, pero la calidad de esta está afectada. Entonces, una alteración cuantitativa sería la hipoplasia, y una alteración cualitativa sería la hipomineralización del esmalte. Otros puntos que pueden tener claro en común: ambos van a tener un defecto, son defectos de desarrollo, ¿correcto? El problema principal en la hipoplasia es un déficit en el espesor, ¿verdad? Nos falta textura, y aquí específicamente es déficit en la cantidad de mineral netamente. Una pérdida de esmalte en hipoplasia sí o sí va a haber pérdida de esmalte. En este va a variar, depende de muchos factores. Como ya hemos visto, dependía de qué tanto tiempo hubo este agente que causó esta hipomineralización, si fue un día o 2 días, fue una semana, un mes, etc. Y no siempre va a haber una pérdida tan marcada, es decir, se puede perder un poquito del esmalte, no tiene que perder completamente todo el esmalte en el caso de hipomineralización. Por eso dicen a veces, ¿ven? Porque va a variar.
Los cambios poselutivos, en el caso de la hipomineralización, si va a haber algún cambio, si está débil este esmalte, el cambio es rápido. Es decir, de 2 o 3 meses ya vemos que la superficie del diente ha cambiado, ya se ha fracturado. En el caso de la hipoplasia, normalmente cuando el diente ya erupciona, ya vemos el efecto y esto normalmente no varía mucho una vez que empieza a erupcionar. ¿Bien? Y esmalte periférico, en el caso de la hipoplasia normalmente se da en un espacio específico del diente y el esmalte en el resto del diente es completamente normal. En el caso de la hipomineralización, normalmente todo el esmalte se va a ver afectado, solamente que va a haber zonas donde está más afectado y ahí es donde se van a formar los defectos. Bien, aquí tenemos algún ejemplo, no se puede ver muy bien. Y este es un cuadro que también seguramente han escuchado o han visto, es el MIH, Molar Incisor Hypomineralization, hipomineralización molar excesiva. No, pero lo van a encontrar así cuando busquen en las siglas, siempre está como MIH mayúsculas, Molar Incisor Hypomineralization, hipomineralización molar excesiva. ¿Qué significa? Es un cuadro muy común en el cual se va a dar una hipomineralización en una pieza permanente, al menos del niño, y podría involucrar los incisivos permanentes, pero no es obligatorio. Entonces, esta patología se da cuando encontramos hipomineralización en molares permanentes, nuevamente, mínimo una, no tiene que ser las 4 jóvenes, aunque una tenga esto, ya podemos estar hablando de este cuadro. Y normalmente vamos a ver patologías también en piezas incisivas permanentes, pero no es en todos los casos. Bien, ahí lo tienen con las siglas. Y aquí tenemos algunos casos radiográficos y clínicos de estos pacientitos. Como ven, es un cuadro bastante complejo, normalmente afecta más una pieza dental. Bien. Muy bien, entonces aquí jóvenes ya van a entrar en más detalle, pero al menos si tenemos claro lo que les acabo de comentar, vamos bien. ¿Okay? Hipoplasia, hipomineralización, diferencias entre estas dos. Con eso lo debemos satisfecho. Diagnóstico diferencial, no creo que saber mucho. A ver, bueno, solo vamos a tener diapositivas para explicar esto, caballero. ¿Entran en el examen o no? Como les digo, lo más importante de este tema es que sepan cuál es la diferencia entre ambos. Tengo alumnos que están en décimo ciclo y están terminando y entre uno y no saben cuál es la diferencia entre una hipoplasia y una hipomineralización. Por eso cuando vemos la boca del paciente, por ejemplo, este sábado tuvimos una campaña, fueron algunos de sus compañeros aquí del norte y tenía varios alumnos de clínica 4 y ya en clínica 4 supuestamente ya tienen caña, ¿no? Y le digo, doctor, ¿qué es esto? Ah, es un defecto del esmalte. Ah, sí, doctor, acá. ¿Qué tipo de defecto es? Perla del esmalte, no. Eczema, no. ¿Qué cosa podría ser? Amenorrea imperfecta, ok, podría ser. ¿Y qué pieza está afectando? Primera molar permanente, ok, entonces por eso es como el primera molar permanente. Otra pieza afectada, sí, el incisivo central. Ya bacán, entonces ¿qué cosa es? Y empieza a llamar a otro, y dice, ya, tú no sabes, el segundo, tercero, 4 alumnos de clínica 4 que no sabían cuál es cuál, entonces es importante que sepan esto desde ya. ¿Qué me parece importante? Hay algo que de diagnóstico diferencial. Porque las imágenes son muy bonitas para que vean los casos, porque básicamente es lo mismo que después caso clínico, caso clínico, caso clínico, caso clínico, caso clínico. Es algo raro, que tal vez nunca han visto antes, entonces se podrían confundir en una cosa. Uno de sus compañeros dijo fluorosis. Bueno, porque los dientes tenían una pigmentación amarillenta, la molar y los incisivos centrales. Y me dijo, ¿podría ser fluorosis? Y yo, sí, podría ser, pero normalmente, ¿cuáles son las diferencias entre uno y el otro? Para saber diferenciar. Aquí no se aprecia muy bien. ¿Tienen sus celulares? Si pueden abrir, ¿les puedo pasar el PPT para que puedan ver las imágenes? Porque es que no se aprecia. No se ve. A ver, ¿cómo puedo ir diferenciando? A ver, aquí tengo amelogénesis imperfecta. ¿Notan cómo en la superficie de los dientes? ¿Quién es el de ese tipo de dientes?
o la hipomineralización que te he mencionado, pues de toda la boca. A emergencia imperfecta normalmente afecta todas las piezas, ¿no? Por igual. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, la emergencia imperfecta, ¿quiénes afectados? Todos. El caso de hipomineralización molar e incisiva, el MIH que les mencionaba, ¿no? Vamos a ver que esto normalmente va a afectar a ciertas piezas específicamente, principalmente a primeras molares permanentes y piezas incisivas permanentes. Para que se diagnostique, solamente tengo que cumplir con un criterio, que tenga una molar permanente afectada por hipomineralización. Primeras molares, algunas veces incisivos. Historia familiar, normalmente es un tema genético, hereditario, es decir, si alguien en mi familia ha tenido menorresia imperfecta, es muy posible que alguien en mi descendencia presente este cuadro. Poco frecuente es que yo sea el primero y que nadie en mi familia haya tenido este defecto de desarrollo en el pasado. Bien. Fluorosis dental, sabemos que esto se da por una ingesta excesiva de flúor, pero tiene que ser una ingesta muy alta, ¿verdad? Hablábamos de algo de 5 gramos por cada día, que es altísimo, es como comer de la pasta dental 5 veces dentro del cepillo cada vez que te cepillas los dientes. En el caso de la fluorosis dental, los dientes afectados normalmente van a ser muchos, principalmente son los anteriores los que son afectados. En el caso de la hipomineralización, van a ser primeros molares principalmente. En el caso del padrón cronológico, normalmente siempre va a haber un padrón en cómo se va a dar. Usualmente no en la hipomineralización. Las lesiones en los bordes y opacidad. En la fluorosis dental vamos a ver bordes difusos. ¿Okay? Vamos a ver manchas. Es decir, la pigmentación no es completa de toda la pieza dental, es parcial, ¿bien? Como moteada. Y finalmente el color de la lesión. Normalmente las lesiones van a ser en la fluorosis dental lesiones blancas, donde el diente se va a ver resaltadamente amarillento en general, pero vamos a ver lesiones blanquecinas. En el caso de la hipomineralización, lesiones blanco, crema, amarillentas yéndose a marrón. Finalmente, la hipoplasia del esmalte. ¿Cómo se diferencia? Hipoplasia del esmalte, lo que estamos viendo aquí, vemos que los dientes afectados va a ser cualquier diente. Puede ser local de hipoplasia o puede ser generalizado. Es decir, puede afectar un solo diente en la boca, puede afectar todos los dientes en la boca. Muy bien, en el caso de la lesión, el borde normalmente de la lesión va a ser definido. Es decir, va a ser un claro marco donde termina la lesión y después el esmalte en el resto de la zona del diente va a ser completamente normal. ¿Bien? La pérdida de esmalte va a ser antes, durante y después de la erupción en toda la zona donde está la hipoplasia. Una vez que se pierde esta lesión, normalmente el resto del esmalte del diente se mantiene tal cual el resto de la vida. Y esto se puede restaurar con bastante normalidad. Bien, dentro de lo que ustedes revisen, jóvenes, para que les quede clarísimo la diferencia entre uno y otro, enfóquense en estas 3 diapositivas. Bien, ya vimos la diferencia entre estas, enfóquense en saber esto, que saben esto, les va a ir bien en el examen. Probablemente les voy a preguntar algo parecido a esto. ¿Cuáles serían las diferencias entre la hipomineralización del esmalte y la amenorresia imperfecta? Por ejemplo, ahí tranquilamente pueden mencionar 2, 3, 4 diferencias. Bien. Ahora sí, práctica, nos queda un poquito. Aceleración.